Listo, ahora sí. Aquí vamos a obtener el dominio de la función aplicando las propiedades de la cerradura. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Si X pertenece a los números reales, porque los números reales recuerden que es de 0 a infinito, de menos infinito a más infinito, ¿vale? Así es más o menos. Entonces, ¿qué dice que X a la cuarta potencia también pertenece a los números reales? Y esto es porque esta es la potencia, la potencia, la potencia está definida en R. X cuarta está definida en R. Y aquí tenemos el primer valor. Ahora, debemos también de checar que tenemos que X al cubo también pertenece a los números reales. Y esto es lo mismo, la potencia está definida en R. ¿Vale? Otra, X al cuadrado. X al cuadrado también pertenecen a R. ¿Por qué? ¿Cómo sé que pertenecen a R? Porque si se dan cuenta, si yo sé que X pertenece a R, entonces X por X también pertenece a R. O sea, la multiplicación pertenece a los números reales. Y si la multiplicación pertenece a los números reales, esta multiplicación sería X al cuadrado. Entonces la potencia está definida en R más. Digo, en R. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, perfecto. Pero a su vez, sabemos que 4x al cubo, que es esta la que está acá, también pertenece a R. Y aquí vamos a poner que la multiplicación o el producto está definida, definida en R. ¿Vale? Y obviamente también podemos ver que 4x al cuadrado también pertenece a R, porque el número 4 es un número real también. Entonces, esto vendría siendo lo mismo. El producto está definida en R, ¿vale? Pero ojo aquí, si nosotros hacemos x cuarta, esto es menos 4x cúbica menos 4x cuadrada, vemos que esto también está en R. Esta es la sustracción. La sustracción pertenece a R. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? No, todo bien. Ok, y entonces ya tendría, todavía no. Entonces, como no hay ninguna, ¿cómo les diré? Como no hay ninguna restricción, entonces el dominio, por lo tanto, el dominio de mi función f es de menos infinito, coma a infinito. ¿Vale? Ese es el dominio. Y ya, definimos el punto A. Ok. Punto A, punto A, correcto. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, de mi parte, creo que no. Ok, de todos, estoy, de veras, les iba a comentar. Aquí me mandó un mensaje, dice, no, ninguna. Perfecto. Les iba a comentar que el día de mañana no sé a qué horas quieren que nos veamos. Si se puede en la mañana, mejor, para que tengan toda la tarde también para hacerlo. Sí, bueno, por mi parte no habría problema. En la mañana no sé cómo, ahí con sus horarios. Usted, Amairani, En la mañana, ¿como a qué hora? Más ¿a o la hora, menos. a qué horas puede usted? Pues no sé, si quieren desde las 8, por mi parte no hay ningún problema. Fátima, Para que nos dé tiempo en la mañana. Sí, está a perfecto las esa hora. 8. Ok, mi Las idea 8. era hacer ¿cómo les diré? Resolver los otros incisos a las 8, de 8 a 9 y media, pongámosle, ¿no? Y hasta la noche, volvernos a ver, como a estas horas, como a las 7, para ver si tienen dudas.
No sé cómo vean. Sí, estaría bien así. Bueno, por mi parte sí, no sé. Mamá Irani, ¿cómo ve? En la noche, es que en la noche a mí sí se me complica un poquito porque todavía no estoy en mi casa y entonces, bueno, ya sabe todo esto de las posadas Sí, sí, sí. y estoy en casa de mi abuelita, entonces justamente la voy a acompañar. Ujú. Entonces, ay, se me dificulta un poquito en la noche, pero por eso comentaba en la mañana. No, sí, en la mañana, Pero sí, en voy la a hacer mañana. lo posible por conectarme en la noche. Ok, sí, de todas formas la voy a grabar y la voy a subir. Pero también Ok, quiero que nos veamos el domingo en la mañana. No sé si puedan. el domingo en la mañana sí. A Fátima, o usted checa. A mí la verdad sí se me complicaría un poquito el domingo. Que bueno, de todas formas la voy a subir también, la voy a grabar y la voy a subir, ¿va? Sí, muchas gracias. Y así sirve que ya tienen más, más, un poco más de datos, pues, de qué, por qué esto, por qué el otro y así, ¿vale? Sí, muchas gracias. Ok, entonces, voy a continuar. Entonces ya tenemos el punto A. Ahora vamos a checar el punto B. ¿Qué me dice el punto B? Dice, puntos máximos y mínimos relativos o absolutos. Debe realizar procedimiento para justificar su conclusión. Perfecto. Entonces, para poder hallar los puntos máximos y mínimos, vamos a hacer uso de la derivada, o sea, del criterio de la primera derivada. ¿Ok? Sí, Ok, perfecto. Entonces, teniendo ya el criterio teniendo la derivada de mi función, ¿qué voy a hacer? La voy a igualar a cero. O sea, f' de x la voy a igualar a cero. Y después de eso la voy a resolver para encontrar los valores críticos de la derivada. ¿Vale? Y entonces las raíces obtenidas se ordenan de menor a mayor para el análisis, para analizar la función. ¿Ok? Entonces, después de eso vamos a hacer una tabla y vamos a empezar a evaluar datos. ¿Ok? Y ojo, aquí hay algo muy interesante. Ya cuando yo tenga lo que viene siendo por así decirlo, mis puntos críticos, vamos a empezar a analizarlo para ver si es creciente o decreciente, ¿vale? Por ejemplo, en su libro dice que si el resultado de la evaluación de la derivada es positiva, la función será creciente en el intervalo analizado. Escuchen bien, teniendo los puntos críticos ya vamos a tener el intervalo, ¿ok? El intervalo. Y si el resultado de la evaluación de la derivada es negativa, la función decrecerá en el intervalo analizado. Y el inciso, a ver, el inciso D dice intervalos donde la función es creciente o decreciente. Debe de realizar procedimientos para justificar su conclusión o resultado. ¿Vale? Resolver el punto B va a resolver automáticamente el punto D. Y resolver el punto C va a resolver automáticamente el punto E. ¿Vale? Entonces, uy, déjame un poquito que ajá. Y vamos a graficar y así. Si yo al momento de evaluar me sale un número negativo, va a ser decreciente. Y si yo al momento de evaluar me sale un cero, no va a haber creciente ni decreciente. Va a estar estable. Y si es positivo mi número al evaluar dentro de un intervalo, va a ser creciente. Y así sucesivamente. Vamos a ver cuántos puntos máximos o mínimos, ya sean relativos o absolutos, vamos a tener. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? no, todo bien. No, Ok, perfecto. Déjenme checar algo tantito. Ok, perfecto. Ok, menos 1,7 y está como... Ajá.
Entonces vamos a empezar a proceder a realizarlo. Entonces, ustedes me van a decir primero, ¿qué voy a hacer? Ya se los expliqué como que a grandes rasgos, ¿vale? Tengo mi función f de x, que es, perdón, que es x a la cuarta menos 4x al cubo más 4x al cuadrado, que es x a la cuarta menos 4x al cubo más 4x al cuadrado. ¿Sí, no? Ok. ¿Sí está bien? ¿Correcto? Lo que escribí, la función. Sí, está bien. Ok. Entonces, ojo aquí, ¿eh? Ustedes me van a ayudar también a ver si cometo un error o algo así, para que no perdamos tiempo, para, más que nada para no volver a hacer todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero, Amairani? Dijo que igualar con cero. No. Fátima, ¿qué tengo que hacer primero? Me parece que era utilizar la derivada. Exacto, voy a buscar la primer derivada de mi función. Entonces, esta función la voy a derivar. Entonces me quedaría como que, como f' de x, lo vamos a ocupar así, f' de x va a ser igual aquí a la derivada con respecto a x de mi función f de x. ¿Sale? O sea, voy a derivar la función f de x. Ok, procedamos. Entonces, f' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x. ¿De quién es f de x? F de x lo tengo aquí arriba, que es x a la cuarta potencia menos 4x al cubo más 4x al cuadrado. Perfecto, ya tengo aquí f de x, es lo que voy a derivar. Entonces, prosigamos. F' de x, o sea, la derivada, la primer derivada, este símbolo me dice que estoy haciendo la primer derivada. F' de x va a ser igual a quién. Utilizando propiedades de las derivadas, sabemos que la derivada se va a repartir en cada una, ¿vale? Recuerden como si fuera, si yo tengo sumas y restas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separarlas y voy a derivar por separado. Pero ojo aquí, ¿cómo se los podría explicar mejor? Se los podría explicar como suponiendo que ustedes compran un pastel y el pastel obviamente no se lo pueden comer entero, ¿vale? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacerlo por rebanadas e incluso hasta por rebanadas más chiquitas. ¿Para qué? Para que se haga más fácil, ¿vale? ¿Alguna duda con eso? No, Ok, No. entonces, si ustedes lo quieren más desarrollado, más, va a ser, vamos a hacerlo, vamos a poner aquí lo siguiente. Utilizando, utilizando fórmula de derivación, utilizando fórmulas de derivación, entonces vamos a poner que f' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de cada una de x a la cuarta menos la derivada con respecto a x de quién? De 4x al cubo. Ya no le pongo el menos aquí dentro del 4 porque aquí está el menos. ¿Sale? Después más la derivada con respecto a x. ¿De quién? De 4x al cuadrado. Y si se ve, no le pongo el signo más porque ya lo tengo aquí afuera. Pero obviamente ustedes saben que cuando un número no tiene un signo, entonces cabe recalcar que es un número positivo. Entonces, utilizando fórmulas de derivación, llegamos a primero a esta expresión. Después, tenemos que f' de x va a ser igual a ¿quién? A 4x a la 4 menos 1, ¿vale? Por la derivada con respecto a x de x. Esta es una fórmula también, recuérdenla. Está en su formulario, por ejemplo, u a la n, ¿vale? Esto es igual, este es f de x, supongamos. Entonces, f' de x
va a ser igual a quién? A u a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de u. ¿Sale? Esa es esta fórmula. ¿Alguna duda? No. Ok, utilizando esta fórmula, llegaremos a esta expresión menos 4x a la 3 menos 1. Aquí está. Aquí está el por la derivada con respecto a x de u. Pero ¿quién es u en este caso? Es x de x. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? No. Perfecto. Tantito, permítame. Ah, pero ojo aquí me faltó algo muy importante. Esta n va a multiplicar, ¿eh? Eso me faltó en la fórmula. Entonces, vamos de nuevo. A ver, ¿cuál es mi función? Ah, sí, por ejemplo, en el primer caso sí está bien, ¿vale? Entonces, aquí tenemos menos la derivada de x, la menos la derivada de 4x al cubo con respecto a x. Entonces, tendríamos menos 4 por la derivada con respecto a x. ¿De quién? De x al cubo. ¿Sale? Esta es otra fórmula, es otra propiedad. Recuerden, si yo tengo un número c que es una constante por una u, f de x, entonces f' de x va a ser igual aquí a c, aquí esto está elevado a la n, a c por n por u a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de u. Si se dan cuenta, esta con esta son la misma, solamente que ahora la estoy multiplicando con una c, que es un número constante, cualquier número. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? No. Perfecto. Entonces tenemos menos 4 por la derivada de x al cubo con respecto a x, después más igual 4 por la derivada con respecto a x ¿de quién? De x al cuadrado. Continuamos. Entonces, f' de x va a ser igual a quién. Hago operaciones aquí, va a ser 4x a la 3, porque 4 menos 1 es 3, por la derivada de x con respecto a x. ¿Cuánto es esta derivada? ¿Quién me dice? ¿Es 0? No, es 0 cuando es una constante. ¿Y esta qué es? Es una Es, variable. ajá, sería 1. Sería 1. Esto se va a 1, ¿sale? Entonces sería por 1. Pero al yo multiplicar por 1, ¿qué es lo que pasa? Te da el mismo. Da el mismo resultado, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a continuar. Ahorita lo voy a simplificar en otro paso. Entonces, menos 4 por la derivada de esto, que sería 4 por 3. Ustedes lo van a poner así en paréntesis, ¿vale? Porque si le ponen puntito, no se va a ver muy bien. Entonces, por 3 de x a la 3 menos 1 por la derivada con respecto a x de x, ¿sale? O sea, si se dan cuenta, esto es lo mismo, está acá. ¿Alguna duda? No. Bueno, después más 4 por este 2 baja multiplicando. A la x le quito un 1. Le quito 1, sería 2 menos 1 a la 2 menos 1 por la derivada con respecto a x de x. ¿Sale? ¿Alguna duda con eso? No, me parece que no. Ok, perfecto. Ok, entonces,
Continuamos, voy a agregar otra página, pero antes me voy a llevar esto. No, es más, vamos a seguir aquí abajo ahora. Entonces, f' de x va a ser igual, hago este producto, es decir, 4x al cubo, menos 4 por 3 es 12, x a la 3 menos 1 es x al cuadrado, la derivada con respecto a x de x es 1 por 1, más 4 por 2 es 8, elevado por x elevado a la 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1. Así lo puedo dejar o lo puedo poner 1, pero así dejémoslo. Por la derivada con respecto a x de x, que esto es 1. Entonces, f' de x va a ser igual a 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 8x. ¿Sale? Y esa sería mi derivada. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? No, de mi parte no. Perfecto. De mi parte tampoco. Ok, perfecto. Solo déjame checar algo aquí. Es que aquí el maestro pone otras cosas del libro. Bueno, o sea, la derivada sí está bien, pero en el ejemplo que puso no entiendo por qué aplica más cosas que ni al caso. No es necesario ponerlas. Voy a derivar eso, voy a derivar eso, voy a derivar eso, voy a hacer 4 derivadas. La primera derivada sería así, que sería 1. La segunda derivada sería, es de 4x al cubo, saco x, me queda x más. Ya sé por qué. Bueno, pero es que eso no. Ujú, ok. No, no tiene mucha importancia. Pero si ustedes quieren hacer, ahorita mañana, bueno, mañana les voy a mandar cómo el maestro lo pone, en su ejemplo, y nosotros cómo lo estamos haciendo. Si se dan cuenta, nomás utilizamos estas dos fórmulas y alguna fórmula que es la derivada con respecto a x de x elevada a la 1. ¿Sale? ¿No tienen duda con eso? No, de mi parte no. Mayrani. No, tampoco. Ok, entonces, esto es uno, ¿vale? Mañana les voy a mandar cómo el maestro lo tiene y lo voy a explicar igual, ¿va? No sé, pero ustedes tranquila, es lo mismo, solo que el maestro puso más cosas que la neta no tiene que ver el caso, pero bueno, con el formulario que les dio, es más que suficiente. Disculpe que lo interrumpa, pero no sé si sea solamente yo, pero lo escucho muy, muy bajito. Ok. Entonces, sí. Ok, a ver, vamos a checar el micrófono. Trum. Sí, aquí me dice. Según tengo. Ahora, ¿cómo me escuchas? ¿Me escuchas igual? No, ahí lo escucho mejor. Ok. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más pegadito. En dado caso que no me llegues a escuchar bien, fuerte, me dices, ¿va? Por favor. Sí, gracias. Ok. Entonces, ya tenemos la derivada. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es el segundo paso, a Mayrani? ¿Cuál vendría siendo el segundo paso? Ay, no sé, ahora sí igualar. Ahora sí, igualar, exactamente. Teniendo la derivada. mm, ahora sí, ya teniendo la derivada, lo que ustedes van a hacer es igualar. ¿Sale? Permítanme, solo que lo estoy haciendo. Quedan 40 minutos. Ahorita, si nos llega a sacar la reunión,
no se desesperen y tómense 5 minutos, ¿va? Repasen lo que hemos estado viendo ahorita. Sí, gracias. Ok, entonces, ya teniendo la derivada, bueno, ya teniendo, lo voy a dictar así. Ya teniendo la derivada, igualamos a cero. ¿A qué me refiero? Vamos a que f' de x lo voy a igualar a cero. Todo esto. Entonces, tendremos que 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 8x va a ser igual a cero. Perfecto. Ya tenemos eso. Después que lo igualamos a cero, ¿qué tenemos que hacer, Fátima? Mm, La verdad no recuerdo bien. Ok. Eh, Amairani, ¿usted recuerda? Em, ya sustituir con los valores, tal vez. Pero ¿qué valores? No tenemos valores, ¿verdad? El cero. No, no, ¿O el no? cero no. Por ejemplo, esta es lo que vamos a hacer. A f' de x la igualamos a cero. Y usted dice que tengo que evaluarla, tengo que evaluar valores, pero ¿qué valores si no tengo? Entonces, si no tengo valores, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacen cuando no encuentran algo? ¿Qué hacen? ¿Sería despejarla? Despejar o buscarlas, ¿no? Sí. ¿Y qué vamos a Sí. buscar? Vamos a buscar los puntos críticos de la derivada, ¿sale? Donde la derivada se hace cero, ¿vale? Entonces vamos a resolver esta ecuación de tercer grado. Como es de tercer grado, voy a tener 3 raíces, ¿vale? La primera es fácil, es sencilla, ¿ok? Entonces vamos a checar. Quiero ver si anoté, si tengo bien anotado el problema. Tengo que es 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 8x. Y sí, sí estoy bien. Ujú. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos. ¿A qué me refiero? A que voy a resolver esta ecuación. Entonces, primero vamos a factorizar por factor común. ¿Qué tienen en común todos estos? Tienen una x, ¿vale? Todos tienen x, pero ¿cuántas? Entonces, ¿quién es el de menor grado? Este, x a la 1. Entonces voy a sacar una x. Tendría que es x por 4x al cubo. Digo, 4x al cuadrado menos 12x más 8. Y esto va a ser igual a 0, ¿vale? Pero ojo aquí, que también comparten. Si nos damos cuenta, son las constantes y todos son múltiplos de 2, o sea, todos son pares. Y aquí vamos a ocupar el máximo común divisor. Ocupando el máximo común divisor ocupando el máximo común divisor para poder factorizar 4x al cuadrado menos 2x más 8, y el procedimiento sería 4, 12 y 8. Vamos a sacar el máximo común divisor. Para calcular el máximo común divisor debemos de hacernos siempre la pregunta, ¿todos son divisibles entre ese número? Por ejemplo, empezamos siempre con el 2. Siempre, siempre, siempre. Y vamos a ocupar siempre números primos. ¿Saben lo que es un número primo? Sí, ¿Sí? ¿Qué es un número primo? A ver. los que son Ay, bueno, ahorita ya dudé, pero los que son 3, 5, No, 7. pero, o sea, esos son números primos, pero ¿por qué son números primos? ¿O cuáles son los números? ¿Por qué lo son? ¿Por qué el 3 es número primo? ¿Por qué el 5 es número primo? ¿Por qué? O sea, el por qué. Amairani, Fátima. Porque tiene dos divisores, o sea, el mismo y ¿El mismo y quién más?
Y un 1. y la unidad, o el uno, puedes decirlo. Entonces, eso es un número primo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar siempre con el 2. Entonces, y la pregunta que nos vamos a hacer es, el 2 divide a todos estos números y si la respuesta es sí, le sacamos la mitad, ¿vale? Entonces, vamos a poner el máximo común divisor. Por ejemplo, el 2 divide a 4, 12 y 8, claro que sí. 2, 6 y 8. Perdón, y 4. Ok, voy a seguir con el 2. ¿El 2 divide a todos los números? Claro que sí. Entonces sería 1, 3 y 2. Pero ojo aquí, como ya llega un 1, entonces el juego ya termina. Entonces yo voy a multiplicar lo de afuera, que es 2 por 2 es 4, y va a multiplicar al 1, al 3 y al 2. Y si yo hago esa multiplicación, me va a dar los valores de aquí arriba. ¿Sale? Entonces, ¿a quién voy a factorizarle? Le voy a factorizar un 4. Entonces tendremos que es 4x que multiplica a x al cuadrado más menos 3x menos 3x más 2. Y esto es igual a 0. ¿Vale? Entonces, voy a despejar una x. Aquí yo tengo una lineal y aquí tengo una cuadrática. Entonces, voy a primero hacer x1, va a ser igual a 0 y x al cuadrado menos 3x más 2 va a ser igual a 0. ¿Ok? Este, ¿cuánto es? Si yo despejo a x, ¿cuánto me va a dar? 0, ¿sí o no? Sí. Ok. Y si yo trato de despejar aquí, ¿cómo podría factorizar esto? ¿Cómo lo puedo factorizar? ¿Alguna idea para factorizarlo? Todo se vale. Chicas, Mm, Podría ser por ecuación cuadrática. por ecuación cuadrática, fórmula general, ¿no? Ajá. Una es la fórmula general, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 veces a por c entre 2a. Esa es una. ¿Y cuál es la otra? Sería el... Factorizando, ¿no? Ajá. Factorizando. La otra sería factorizando. Factorizando de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Sale? Hay otra que es ax al cuadrado más bx más c. Esa es otra forma. Aquí a este tipo de factorización yo, aquí, un nombre coloquial es como juego de niños. ¿Por qué juego de niños? Porque es fácil. Y el otro, el de ax al cuadrado más bx más c, este sería juego de adultos porque ya se complica con este número, con esta expresión a. ¿Sale? ¿Alguna duda? O No. sea, no, nomás son No, terminologías coloquiales y no coloquiales. De hecho, la forma correcta es factorización de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si se puede hacer por esto, que esto es mucho más fácil que hacer esto, que aquí vamos a hacer cálculos y a veces no nos gusta. Entonces, para resolver esto, yo voy a abrir mis dos paréntesis, los voy a igualar a 0, les voy a poner una x a cada uno y este tiene más por menos, es menos,